Este es un video un tanto técnico y no es un video sobre R, sino es un video sobre la comparación de los resultados de programa a programa, de programa de software a programa de software. Vamos a correr el mismo algoritmo utilizando la misma hoja de datos en 3 paquetes de software distintos. Vamos a correrla con R, con Python y con RapidMiner. La hoja de datos es una hoja de crédito. Déjenme mostrárselas. Es una hoja de asignación de un préstamo. El banco decide si lo acepta o no. Así que hay una variable ID, una variable label, la variable que queremos pronosticar, una variable categórica, una variable binomial. Y tenemos una serie de atributos de la persona que van a servir para construir un modelo para tomar la decisión de si se le da un préstamo o no a la persona. La última variable es una variable construida, vamos a ignorarla inicialmente, es esta variable batch. Así que vamos a tratar de correr regresión logística, vamos a fijar el mismo algoritmo con la misma hoja de datos en 3 programas distintos. Vamos a comenzar con RapidMiner. Vamos a importar esos datos. Tengo el desktop, crédito, next, next. La primera variable va a ser una variable ID. La segunda realmente no es polinomial, es binomial. Y vamos a darle el rol de label. Y la última variable vamos a darle un rol especial. Así que va a ser ignorada realmente por todos los algoritmos que corramos inicialmente. Le vamos a dar el rol de batch. Noten, se pone en color amarillo indicando que esta es una variable especial. A la hora que corramos la regresión logística no va a estar incluida en esa regresión logística. Vamos a darle next y lo vamos a poner en un repositorio aquí. Ok, ya lo tenía ahí, así que lo vamos a reescribir, lo vamos a escribir encima. Ok, tengo ID, tengo préstamo, esos son los roles básicos. Aquí están los atributos y esta variable, repito, esta variable batch va a ser ignorada. ¿Qué queremos hacer entonces? Queremos correr una regresión logística. Vamos a tutoriales, vamos a programas, data mining supervisada, clasificación, regresión logística. Entonces aquí está la hoja de suscripción, así que simplemente la vamos a reemplazar por la hoja de crédito que tengo en el repositorio de viejos. Así que ahí está crédito, démosle. Y ahora aquí cross validation. El único cambio que vamos a hacer, que nunca lo hicimos en clase y nunca lo vamos a volver a hacer, es decirle que no haga tenfold cross validation, sino que haga fourfold, que tome la hoja de datos y la parte en 4. Y cada una de esas va a ser una partición en cross validation. Adentro está regresión logística con todos los settings normales. Así que podemos correr esto. Y aquí tengo mi resultado. Tengo un accuracy de 78. Tengo un kappa de 0.41. Y ahí están mis coeficientes de la regresión logística. Entonces quisiera hacer lo mismo con R. Le vamos a RStudio. Y aquí está, vamos a leer los datos, exactamente los mismos datos. Vamos a cargar el library caret. Vamos a leer los datos crédito. Vamos a echarle un vistazo. Los datos crédito comienzan con un ID, tienen préstamo, el resto de los atributos y al final está la variable batch que también vamos a ignorar. Entonces los datos que vamos a utilizar para correr la regresión logística va a ser esa hoja de crédito eliminando el ID y eliminando esa variable batch que están en la posición 1 y en la posición 11. Entonces vamos a darle y ya están eliminados. Noten, esta segunda hoja que se llama datos solo tiene 9 variables en lugar de las 11 de la variable crédito. Y ahora vamos a hacer cross validation. Vamos a hacer fourfold cross validation. Y vamos a set seed a 1, 2, 3, 4 para que obtengan exactamente los mismos resultados si están tratando de reproducirlo. Vamos a darle control return. Y ahora le vamos a dar la instrucción a R
de que utilice el método de cross-validation con 4 folds. Y ahora vamos a correr la regresión logística con préstamo como variable dependiente, los datos que estén en esa hoja de datos transformada, el método de GLM, que es regresión logística, y aquí están las instrucciones sobre validación en el objeto control 1 que acabamos de definir ahí atrás. Corramos. Y ahora echamos el vistazo al modelo. Y ahí nos da los resultados de accuracy y de capa. Y démosle que nos muestre los coeficientes del modelo estimado. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Python. Este es Python. Python corre en un browser. Así que vamos a cargar los libraries necesarios. Démosle. Vamos a leer la hoja de datos crédito, la misma. Y le vamos a echar un vistazo a las primeras filas. Aquí está ID, y aquí está préstamo, sí o no. Y aquí está la variable batch al final. El problema en Python es que Python no le gustan las variables categóricas. Solo puede operar con números. Así que vamos a tener que transformar este préstamo sí o no a una variable ficticia. 1 si es sí, no si 0 si es no. Entonces aquí está la instrucción. Vamos a crear dummies para las variables categóricas. La única variable categórica en esta hoja es préstamo. Y esta instrucción a continuación dice, no quiero crear dos columnas, una para sí y una para no. Elimina la primera, elimina la que dice no. Vamos a dar esa instrucción y después vamos a echar el vistazo a las primeras filas de nuevo. Entonces noten, tengo el ID, desapareció el préstamo. La tercera variable se convierte en la segunda, pero el préstamo aparece al final ya no como una variable texto, sino como una variable dummy, como una variable ficticia, como una variable binomial 1, 0. ¿Ok? Entonces ya estamos listos para los roles. En Python, en scikit-learn, que es la library en Python para hacer Machine Learning, tengo que separar la hoja de datos en variables dependientes y variables independientes. Entonces, ¿qué cosa va a ser Y? Y va a ser la variable préstamo sí de la hoja de datos que se llama datos. ¿Y qué van a hacer las X? Las X van a ser el resto de las columnas. Pero lo único que vamos a hacer es vamos a borrar la columna 0. Python comienza a contar de 0. 0. Y la columna 9 y 10. Así que 9 y 10. Así que solo nos vamos a quedar con negativo, edad, ingreso, casa propia, no asalariado, dependientes, meses DIR, otras tarjetas. Hasta ahí. Y echamos el vistazo simplemente al nombre de la variable. Entonces ahí está, desde negativo hasta otras tarjetas. Ahora vamos a echar a andar nuestro algoritmo. Vamos a correr una regresión logística. Y el primer argumento siempre es los atributos y el segundo argumento es la variable dependiente. Corramos. Y ahora imprimamos los coeficientes. Entonces los primeros son las pendientes y el segundo es el intercepto. Y ahora evaluemos haciendo cross-validation, for full cross-validation, y veamos los valores medios y la desviación estándar. Entonces aquí está. Entonces aquí tenemos un accuracy de 77 con una desviación estándar de 4. Entonces no sé si han notado el problema. El problema es que corrimos exactamente el mismo algoritmo en la misma hoja de datos y estamos obteniendo resultados diferentes. Miren el accuracy 7701 para Python, 8257 para R y 0.78 para RapidMiner. No solo eso, echemos un vistazo a los coeficientes. Los coeficientes en RapidMiner contra los coeficientes en R, digamos. Entonces noten, aquí pareciera que son los mismos coeficientes. Aquí está el intercepto, parece ser el mismo. La pendiente de negativo parece ser la misma, pero con el signo cambiado. Y ahora comparémoslos con los de Python. Entonces los de Python
por eso puse los nombres de las variables aquí. Primero negativo, tiene un coeficiente de menos 1,43. ¿Cómo compara eso con R? Bueno, el intercepto es 2,28 y el intercepto aquí es 0,99. Y de ahí negativo, que es la primera variable, tiene un menos 1,43 contra menos 1,86. Menos 0,01 contra menos 0,05. 0,21 contra 0,27. Ahora, en dos de los programas estamos obteniendo los mismos coeficientes, pero con signos contrarios. En el tercer programa, en Python, los coeficientes son completamente distintos. Por otro lado, los accuracies, 77 aquí, 82 aquí y 78 aquí, son diferentes. Es la misma hoja de datos, es el mismo algoritmo y estamos obteniendo distintas métricas para accuracy, distintos valores para accuracy. Deberían de ser exactamente los mismos. ¿Por qué está ocurriendo eso? Entonces tenemos dos problemas. Los accuracies son diferentes en los tres programas y los coeficientes son diferentes en los tres programas. Entonces lidiamos con los dos problemas uno por uno. ¿Por qué tenemos distintos valores para accuracy y para kappa? Póngale pausa al video y piensen un segundito por qué. Ok. La razón por la que estamos obteniendo valores un poco diferentes, no son radicalmente diferentes, en accuracy y en kappa, es porque estamos haciendo validación cruzada. Recuerden lo que es validación cruzada, es tomar la hoja de datos y cortarla en 4 pedazos. Y después rotar el rol de quién es training y quién es test. Ahora, esta asignación de las observaciones de la hoja de datos a estos 4 pedazos se hace al azar. Y no hay ninguna garantía de que los programas están haciendo exactamente la misma partición. De hecho, están haciendo particiones distintas. Y esa es la razón por la cual nos salen valores un poco distintos para accuracy y para kappa. Entonces, ¿qué podemos hacer para forzar a los programas, a los 3 programas, que son 3 programas independientes, a hacer exactamente el mismo corte? Y aquí es donde aparece el rol de esta variable que se llama batch. Entonces, déjenme correr y mostrarles. Y miren lo que es realmente. Tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 asignados completamente al azar. Esos son los 4 pedazos de cross validation. Entonces yo estoy diciendo realmente la observación número 1 pertenece al pedazo 2, la observación 2 pertenece al pedazo 3, la observación 3 pertenece al pedazo 4 y así sucesivamente. Entonces estoy forzando la asignación a las distintas particiones. Ahora, ¿cómo le digo a RapidMiner que no haga la asignación al azar, sino que la haga utilizando la información en esta variable batch? Bueno, lo vamos a hacer aquí en cross validation y vamos a decirle corta de acuerdo al atributo batch. Así que teníamos que, cuando estábamos leyendo los datos, designar esta variable batch, que puede llamarse otra cosa, ¿verdad? La teníamos que designarla con el rol de batch. Así que vamos a darle clic aquí. Y ahora podemos correr. Y ahí están los coeficientes. Y ahí está un accuracy de 79,89. Ahora vamos a querer hacer lo mismo con RStudio. Ahora, como le digo en RStudio que esa variable batch debe servir para cortar la hoja de datos en 4 pedazos. Bueno, vamos a llamarla false y vamos a utilizar este comando que se llama group kfold. Entonces, el argumento de esa función es la variable que vamos a utilizar para cortar. Ok, vamos a darle. Y ahora, a la hora de darles instrucciones de cómo hacer cross validation, le vamos a decir utilizar el método de cross validation, pero no le vamos a decir hacer 4, sino que utilizar la información que está en esa variable que acabo de crear. ¡Pum! Y ahora corramos el modelo con la nueva instrucción sobre cross validation. Corro
corro, me da 78.96 de accuracy. Y ahora quiero hacer exactamente lo mismo en Python. Ahora, recuerden que Python fue el único que los coeficientes eran bastante distintos de los coeficientes de RapidMiner y de R. Los coeficientes de RapidMiner y R solo eran diferentes en cuanto a signo, y ya vamos a lidiar con ese problema al final. Los coeficientes de Python eran diferentes, y la razón es esta. Miren, si no hago nada, si simplemente digo quiero correr una regresión logística sin ningún argumento aquí, Python y scikit-learn en particular toma algunas decisiones por mí. En particular, toma una decisión sobre hacer regularización de los coeficientes. Ese C igual a 1 implica que Python está haciendo cierta regularización con los coeficientes. Ahora, los otros dos programas, RapidMiner y R, no estaban haciendo ninguna regularización y por lo tanto salían los coeficientes distintos. Así que como esfuerzo a Python a no hacer regularización, tengo que hacer este valor de C enorme. Porque valores de C enorme quiere decir hacer lo que querrás con los coeficientes, no te voy a forzar a reducirlos de ninguna manera. Entonces ahora vamos a hacer las dos cosas. Vamos a decirle, utilizar la variable que se llama batch, S1234, 1234, 341, que le decía dónde poner cada observación en las 4 particiones. La vamos a llamar índice, y el comando para hacer la asignación es leave one group out. Y los argumentos son la variable independiente, la variable dependiente y ese índice que acabamos de crear, que le dice a Python a dónde poner cada observación. Entonces le vamos a dar Shift Enter a esto. Y ahora vamos a correr la regresión logística de nuevo, pero noten, esta vez no voy a hacerlo sin ningún argumento, sino que le voy a decir, Python, no quiero realmente que hagas ninguna regularización, así que quiero que este valor de C sea enorme. Eso es 1 por 10 a la 20. Y tengo que incluirle este penalty igual a L2, porque este coeficiente de regularización se refiere a ese tipo de regularización. Y después estimo el modelo. El primer argumento es la variable independiente, el segundo es la variable dependiente. Y le doy, y ahora noten, cambia. Ahora C es igual a 1 por 10 a la 20. Y ahora imprimimos los coeficientes. Y ahora sí son iguales. Déjenme bajar aquí un poquito. Ahí están los coeficientes de R, que eran iguales a los de RapidMiner, excepto por el signo. Y ahora miren, el intercepto es la segunda parte aquí, es este último, 228.05, 228.96. Y 1.86 negativo, 1.86 negativo. Menos 0.05, menos 0.05, 0.27, 70, etc. Ahora sí logré que los coeficientes fueran exactamente los mismos. Y eso lo logré con este argumento de la función regresión logística. Hace C tan grande que casi no haga ninguna regularización Python. Y ahora, con esta instrucción de cómo utilice los datos para crear las particiones, ahora vamos a volver a evaluar el éxito del clasificador. Y ahí está, 78.96. Recuerden, la segunda vez que lo hicimos, 78.96 con un kappa de 41. Y RapidMiner todavía es rebelde y no muestra el mismo valor para el accuracy. El accuracy aquí es 79.89. Y esto, créanme que me tomó horas descifrarlo. Pero RapidMiner, cuando hace regresión logística, y ese es el único algoritmo para el que lo hace, no utiliza un punto de corte de 0.5, sino que utiliza un punto de corte de... realmente no se sabe, lo hace para tratar de maximizar el estadístico de F1. Y... así que vamos a forzarlo a que utilice el estándar, que es 0.5. Entonces vamos a ver. Viene de acá el ejemplo, sube acá.
Entonces aquí tengo que saber el nombre de las clases, sí y no, y el threshold de 0.5. Entonces si ahora vuelvo a correr, me da 78.96 con un kappa de 41.9. 78.96 con un kappa de 41.9. 78.96 y Python no imprime automáticamente kappa. Se la tengo que pedir. Pero son los mismos. Entonces ahora tengo resueltos casi todos los problemas. Los accuracies y los kappas me están dando exactamente iguales de programa a programa. Como debe ser, ¿verdad? Si estamos utilizando la misma base de datos y estamos utilizando un algoritmo estándar, regresión logística, no debería haber diferencias de un programa a un programa. A pesar de que ya vimos que sí hay realmente algunas opciones, algunas decisiones que toman los programas por mí, si no estoy consciente de ellos, me hace que los resultados sean un poco distintos. Solo vamos a resolver el problema final. ¿Por qué aquí los coeficientes nos dan con el signo contrario? A pesar de que no tienen ningún impacto sobre la capacidad de pronóstico. Y de hecho en clase nunca nos preocupamos por este problema. Sobre a cuál de las dos clases, si el sí o el no, si el yes o el no, si el true o false, se referían estos coeficientes en esta ecuación. Aquí RapidMiner los está descifrando de una manera inversa, así que quiero forzarlo a que sí quiera decir verdadero y no quiera decir falso. Entonces hay un operador aquí que se llama remap binomials, que fuerza al programa a tomar esa decisión. Una variable, la variable se llama préstamo, es una variable atributo, y el valor positivo es sí, y el valor positivo, perdón, el valor negativo es no. Y eso es todo lo que necesito. Corro, los mismos valores, 78, 98, y ahora los coeficientes sí tienen los signos correctos. Entonces noten, al final tenemos exactamente los mismos valores para accuracy y para kappa, y los coeficientes son iguales en los tres programas. Ahora, noten lo que este experimento nos ha enseñado. Uno tiene que meterse a veces en los detallitos para entender qué es exactamente lo que está haciendo cada paquete de software. Entonces ahora, si surgiera una diferencia de paquete a paquete, sí podría ser realmente que un paquete tiene una mejor implementación. Entonces, les dejo como tarea, si quieren, si hay alguien viendo este video, de que comparen otros algoritmos, por ejemplo, árboles de clasificación, para este mismo problema. Porque árboles de clasificación sí tienen implementaciones un poquito distintas de paquete a paquete. Regresión logística es un algoritmo estándar. Entonces no debería haber diferencia de paquete a paquete. A pesar de que ya vimos que hay algunas decisiones que toma Python que lo hacen un poquito distinto. Pero con árboles de clasificación sí son algoritmos un poquito distintos. Así que podría ser que un algoritmo sea mejor en un paquete que en otro.